Hola, regresamos con un nuevo contenido de FedHouse. Esta plataforma está generando bastantes plantillas. Se nota que están buscando liderar el sector de filtros de realidad aumentada a través de TikTok. ¿Lo conseguirán? Por lo pronto, te traigo un nuevo tutorial sobre cómo agregar tu rostro dentro de una escena 3D. Vamos a hacer un simple prototipo y por supuesto lo dejaré en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Lo primero que debes hacer es tener actualizado tu FedHouse. Cada versión está integrando nuevos assets e interesantes funcionalidades. Nosotros buscaremos una plantilla llamada High Horse. Entramos y esperemos que cargue toda la escena. Acá vemos a una persona cabalgando un caballo dentro de un castillo. La escena se ve buena. Voy a explicar las partes más relevantes. Primero vemos el rostro, está relacionado a un face y tiene un objeto 3D encima que es el hat. Para mi ejemplo no lo necesitaremos, así que quitamos el check. Si ocultamos el body, te darás cuenta que hace referencia al caballo y a la animación. Si tú quisieras crear tu propio modelo 3D animado, tendrías que hacer un proceso en Blender y la animación lo puedes hacer por ejemplo en Mixamo. Si quisieras que profundice este tema, puedo hacer una segunda parte de este video. Por mientras, vamos a seguir con el ejemplo simple. El objeto Environment, como entenderás, es el ambiente 3D. Te preguntarás, ¿cómo gira? Pues en realidad es un archivo 3D que está dando vueltas y por supuesto tiene su textura. Dejamos habilitado este elemento. La parte de abajo está relacionada al efecto confetti. La verdad que no soy muy fan de este efecto, así que también lo ocultaremos. Ahora vamos a comenzar a reemplazar con archivos nuevos. Lo primero que necesitamos es un archivo 3D para reemplazar el body. Puedes crearlo desde cero, pero en este caso usaré un archivo de Sketchfab. Buscaré un ovni, por supuesto animado, y este me parece ideal. Por supuesto, agradecemos al creador. Lo descargamos en formato FBX. Regresamos a FedHouse. Vamos a arrastrar el ovni a la plataforma. Ahora subiremos este archivo hacia la jerarquía. Lo pondremos arriba de body. Ajustamos la escala para que se vea bien. Ahora ocultamos el body. Si abrimos el archivo, veremos que tiene diferentes materiales y formas. Necesitamos encontrar el material de la cápsula. Son estas dos. Vamos a buscar el material que se llama glass. Buscaremos en Assets. En el elemento Color vamos a reducir su opacidad de esta manera. Ahora subimos la posición de Face. Genial. Ahora vamos a modificar el ambiente 3D. Dentro de nuestros archivos vamos a buscar la textura del ambiente. Acá lo tenemos. Me gusta cómo la imagen tiene el efecto de ir con velocidad. Se ve interesante. Puedes agregar este efecto si gustas. Vamos a importar este archivo en Photoshop. Básicamente en Photoshop lo que vamos a hacer es replicar la posición de los elementos. Por ejemplo, esta parte es el suelo. Aquí aparecerán las paredes. Y arriba está el techo. Como vamos a simular el universo, no hay paredes ni techo, así que será mucho más fácil. Como dije, aquí en el suelo agregaremos nuestra imagen del suelo lunar. Ajustamos para que se vea bien. Ahora importaremos el universo negro con estrellas. Vamos a ajustarlo. Tómate tu tiempo.
Finalmente vamos a usar el mismo universo en la parte de arriba, pero lo voltearemos, algo así. Creo que ya está. Ahora lo exportaremos en formato PNG. Regresemos a FedHouse. Entramos a Environment. Ocultamos este elemento. Y el elemento Holes buscaremos el nombre del material. Este mismo nombre lo buscaremos también en Assets. Vamos a importar nuestra imagen de esta manera. Listo. Ahora en textura vamos a conectar nuestra nueva imagen. Genial, acá lo tenemos. Se ve bien chévere. Ahora vamos a probarlo. Acá estamos flotando en el espacio dentro de nuestro ovni. Vamos viajando por el universo. Me gusta el efecto. Podríamos agregar más cosas y se pondría más interesante. Por ejemplo, podemos agregar lluvia de estrellas. También podemos cambiar el universo. Podemos poner algo con más color. Inclusive podemos hacer que el ovni tenga más movimiento. En fin, hay varias cosas que se pueden mejorar. ¿Qué te pareció esta plantilla? ¿Se te ocurre algún proyecto? Si te gustó este video y quieres una segunda parte, déjame un buen like y suscríbete. Y por supuesto, comenta. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.